¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM21 y estamos con un nuevo video del canal Cracks. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Esta vez, mi hermosa gente, estamos con este tutorial para explicarles sobre todo la creación de las granjas, para qué sirven las granjas, cómo las podemos utilizar y para seguir creciéndolas y obtener más que cualquier cosa los recursos necesarios para seguir creciendo nuestra cuenta principal. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente, estamos dentro de mi cuenta principal. Entonces vamos a hablar de algo detallado, listo, y específico. ¿Qué son granjas? ¿Listo? Es una cuenta donde nosotros nos vamos a concentrar en solo producir recursos. ¿Listo? Significa que una granja es una cuenta secundaria, no es tu cuenta principal. Es una cuenta secundaria que te la vas a crear aparte para crecerla. ¿Listo? Pero en esas cuentas granjas no se hace lo que en una cuenta principal se debe hacer comúnmente. ¿Por qué razón? Porque en la cuenta granja solo vamos a mejorar evoluciones que te permitan obtener más recursos, esta parte también de producción rápida, entre otras cositas, y mejorar todos los productores. Como ustedes ya saben, en tu cuenta principal lo importante es que mejores tú, por decirte, el salón del jefe, o sea, la aldea es lo importante, y no estar leviando todo a la par hasta que ya llegues al nivel máximo y empieces a mejorar todo a full. En las granjas es lo contrario, ¿listo? En las granjas sí debes ir mejorando más que cualquier cosa, todo al mismo nivel, los productores, más los que te den madera, entre varios recursos. Lo importante es que en las granjas deben hacer esas mejoras y concentrarse en la evolución solo en esas mejoras, nada más. Ahora, ¿cómo podemos crear estas cuentas granjas? Listo, estas cuentas granjas, tú puedes tener las cuentas que tú quieras, realmente puedes crearte infinidad de cuentas. El limitante es el tiempo que tengas para administrarlas, porque igualmente es una cuenta aparte de tu principal y tienes que hacerla crecer para que te pueda dar buenos recursos. ¿Listo? Ahora, nosotros creamos estas cuentas para atacarlas y cada vez que tú ataques le robas recursos a esas cuentas o esas granjas que tú tienes y puedes tener al lado tuyo. Puedes teletransportarlas al lado tuyo y tenerlas ahí, cuidarlas obviamente, porque dependiendo al servidor, hay servidores conflictivos en los cuales también hay piratas y te atacan las granjas. Entonces hay que cuidar demasiado las granjas. Tienen que darse cuenta de que si hay un servidor de mucha pelea y hay muchos piratas, pues es complicado cuidar esa parte de las granjas. Entonces hay varios limitantes. En mi servidor es muy tranquilo, no atacan granjas. Realmente es muy tranquilo, todo va bien. Hay varios usuarios que tienen las granjas y les ayuda a crecer de mayor manera. ¿Listo? La obtención de estas granjas pues ayuda en gran medida porque puedes sacar demasiados recursos y subir mucho más rápido. Por eso es que tú puedes potenciar rápido tu cuenta principal con las granjas. Por lo general hay jugadores que tienen 10, 20, 30 granjas y con esas en 2 meses ya llegan a 25 con varias mejoras, porque obviamente las granjas te dan varios recursos. Ahora vamos a la parte del tutorial, lo más importante, cómo nos creamos las granjas. ¿Listo? Para nosotros que vamos a crearnos las cuentas granjas es importantísimo de verificar una cosa. Le damos al poder total que nosotros tenemos y nos vamos a ajustes. ¿Listo? En esta opción de ajustes. Aquí tenemos que verificar que este botoncito que dice vincular cuenta esté con este mensaje que dice vinculado. Eso significa que tu cuenta está vinculada a ya sea a un correo electrónico de Google o a tu cuenta de Facebook. Listo, una de las dos opciones. Ahora, si no lo has hecho, hazlo rápidamente porque esta opción te ayuda a recuperar tu cuenta, porque lo que vamos a hacer a continuación es borrar la información del juego y vamos a perder la información de la cuenta. Y si no has hecho esto, lastimosamente muchos jugadores pierden sus cuentas por hacer esto. Siempre deben verificarse esto, de que esté vinculado a algún método de recuperación de su cuenta. Listo, ahora que hagamos esto, hay otra opción que te dice gestionar personaje. Esta parte de gestionar personaje a ti te sirve para crearte un personaje en otros servidores.
Pero lo malo que esta opción no nos da la posibilidad de crearnos varios personajes en un solo servidor. Es lo que lo veo de negativo. De ahí sirve de gran manera para crearse una cuenta en otro servidor. Tal vez tú quieras espiarles para ver su actividad y entre otras cosas. Funciona de gran medida esta parte de crearse personajes. Pero como les digo, la idea de las granjas es crearse sus cuentas. Si se crearon en cuentas muy lejanas a su servidor, perfecto, no importa. La pueden traer a su servidor y migrarlas. Lo que pasa que con esta opción no tienes esa opción de traer las cuentas que vayas a crear aparte a tu propio servidor. Y no puedes tener más de una cuenta en un propio servidor. Entonces eso es lo malo de esta opción. De ahí sería, si es que lo lograran arreglar o cambiar alguna cosa, el gestionar personajes sería muy buena onda. Y tenemos una última opción que dice cambiar cuenta. Esa la vamos a ver más a continuación. Entonces, ahora gentita, tienen que darse cuenta de que pues esta parte de que les digo de que deben verificar que esté vinculada es importante, porque lo que vamos a hacer a continuación es salirnos del juego. ¿Listo? Y vamos a ir a las configuraciones de su celular. Ustedes sabrán dónde tienen la aplicación. En mi caso vamos a aplicaciones y vamos a Primitive Era. Por ejemplo, está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ir a almacenamiento y lo que vamos a hacer es borrar toda la información del juego. Toda la información del juego. Entonces, una vez hemos borrado esta información, significa que la aplicación ya no tiene ninguna cuenta, o sea, ninguna información enlazada. Todo lo que hayamos avanzado se borra desde cero. Pero si tú utilizaste el método de vincular con un correo o con Facebook, no tengas preocupación de que se te haya perdido la cuenta, porque ese es un método de recuperación. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos de acá, volver a Primitive Era y ahora... Esto es lo tedioso de crearse las cuentas. Deben pasarse el tutorial. ¿Listo? El tutorial, por ejemplo, tienes que llegar hasta nivel 6, si no me equivoco, es el limitante del TP que la estaba subiendo. Entonces ustedes lo que van a hacer es subir su cuenta poquito a poquito. Y como vemos a continuación, gentita, si ustedes se dan cuenta, ahorita la aldea está en nivel 2. Llegando a este punto del tutorial, en nivel 2 ya te permite moverte y el tutorial ya no te hace obligatoriamente cumplir varias cosas. Lo importante es que ya llegando a nivel 2 te desbloquea una parte dentro del inventario. Si ustedes se van a su inventario y se van a otros, en otros ya les aparecen los 2 TP que les digo. Este TP sirve para que tú te hagas una teletransportación automáticamente al lado del líder, ¿listo? O al lado del territorio donde esté su alianza. El otro TP es el importante. Este TP verde es la reubicación para principiantes. Entonces este TP es importante tenerlo porque hasta te dice las condiciones que aplica. Tienes que tener una reina de nivel 6 hasta máximo reina de nivel 12. Porque si llevas tu cuenta a nivel 13, lo que sucede es que se te quita este TP. Entonces tienen que cuidar muchísimo eso. Además de eso, los jugadores que quieran crearse unas cuentas Jumper, bueno, si quieren voy a hacer un tutorial donde explico cómo crearse las cuentas Jumper y para qué sirve. Pero las cuentas Jumper básicamente tienen que verificar esto de que solo les dan 3 días de chance para poder quedarse en un servidor. Una vez haya pasado esos 3 días, avancen todo lo que puedan, consigan todo lo que puedan y una vez ya esté pasándose los 3 días, pásense automáticamente a otro servidor. Pero solo pueden avanzar hasta el nivel 12, ojo, porque si se pasan del nivel 12, pues se quedan en el servidor y ya no podrán moverse y realmente la cuenta ya no habrá valido la pena creársela para las cuentas granjas. Ahora, si tienen este TP, perfecto, debemos cumplir las condiciones. Ahorita estamos en salón de jefe nivel 2 y tenemos que subirlo al salón de jefe nivel 6. Así que haré un pequeño corte y nos vemos pronto. 6 hojas y media después. Listo, familia. Una vez ya lleguen a esta parte del tutorial, ya alcancen el salón del jefe nivel 6, lo que tienen que hacer a continuación es vincular su cuenta a otro correo, ¿listo? Como ya saben, dependiendo a las cuentas granjas que quieran tener, deben crearse cuentas de correo electrónico de Google, pues las que deseen. Si tú planeas tener 10 granjas, te creas 10 correos y en cada uno tienes que vincular la información de cada cuenta, ¿listo? Porque lo que vas a hacer es estarte cambiando de cuenta en cuenta para ir mejorándola una a una y así saques mejor rentabilidad de recursos más adelante. Ya les expliqué por qué razón es bueno tener las granjas, por el tema de recursos. Pero lo que pasa es que toma mucho tiempo, pero a la final, si te gusta demasiado el juego y quieres que sea rápido, ayuda de gran manera esto.
Entonces vamos igualmente a ajustes, a cuenta y vamos a vincular cuenta. Por ejemplo, lo mejor es crearse solo con cuentas de Google, porque con Facebook sí tendrías que estar creándote a cada rato cuentas y cuentas de Facebook. Y pues tener 10 cuentas de Facebook solo para un juego, pues lo veo un poco complicado. Mucho mejor te creas correos de Google que salen... Bueno, es más cómodo para mí. No sé cómo lo vean para muchos usuarios. Ahora entonces, una vez hayan vinculado, perfecto, ya no tienen el riesgo, porque obviamente lo que vamos a hacer a continuación es irnos al inventario, vamos a otros y vamos a utilizar la reubicación para principiantes. Entonces lo que vamos a darle es en utilizar, ojo, primero lo que tienen que hacer, gentita, es revisar en qué región están o servidor, listo, como quieran decirlo. Por ejemplo, esta cuenta me la creé y automáticamente se creó en la región número 14, listo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta cuenta a la región 5, porque yo en la región 5 es donde yo tengo mi cuenta principal. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es obviamente darle al TP y vamos a ir a la reubicación para principiantes. Entonces te sale esta pequeña interfaz. Puede que más adelante esta interfaz puede que cambie, porque ya saben que el juego todavía está en desarrollo y yo tendré que traer otro tutorial un poco más actualizado, pero esto les va a ayudar a los usuarios que más o menos quieren ya empezar desde ahora. ¿Listo? Antes de hacer todo esto, mi hermosa gente, yo tuve un pequeño problema. A mí no me salía en la cuenta que me creaba, no me salía este TP de aquí. Estuve consultando con algunos jugadores y a otros sí les salía, y eso fue extraño. Si a ti no te está saliendo ese TP verde en la cuenta que te estás creando, por lo general esta falla sucede para los jugadores que estén en los servidores del 1 al 5 o del 1 al 7. Más bien es para los jugadores que hayan empezado cuando el juego todavía estaba en desarrollo, todavía estaba así empezando y había solo pocos servidores. Si tú eres de esos jugadores que cuando el juego recién estaba nuevito y tú empezaste, lo que tienes que hacer es desinstalar la aplicación, listo, desinstalar Primitive Era de tu celular, borrar toda la información. Si tienes una aplicación que borre la basura caché, mucho mejor. Y de ahí vas otra vez a la tienda donde descargas el juego, lo descargas nuevamente y se soluciona el problema. Listo, es lo que me pasó a mí. Ya creándome esta cuenta, pues me permitió la opción de reclamar esta parte de la reubicación para principiantes. Lo que pasa es que los jugadores que hayan empezado cuando el juego todavía estaba en desarrollo, lo que pasa es que esos jugadores pues teníamos la versión antigua en la cual no daban todavía la opción del TP, porque habían pocos servidores. En este caso ya hay esa opción, entonces solo hagan eso, desinstalen y lo vuelvan a instalar, nada más, y se soluciona. Ahora sí, vamos a la parte podríamos ir de la migración, vamos a cambiarnos a otro servidor. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, dependiendo a tu cuenta principal donde estés. Si está en la región 10, te vas a la región 10. Si está en la región 5, en mi caso, voy a buscar la región 5, porque lo ideal es llevar tus cuentas granjas al servidor donde tú obviamente tengas tu cuenta principal. Por ejemplo, aquí hasta te dice la edad de la región, o sea, cuánto tiempo lleva activo el servidor. El servidor 5 ya va 31 días, como se dan cuenta, y así va bajando los días dependiendo de los servidores más nuevos. Entonces lo que voy a marcar es la región 5 y aquí te dice las condiciones. Ojo, te dice que debes cumplir todas estas condiciones, y si cumples todas estas condiciones pues puedes hacerlo, te teletransportas. Te dice deseas continuar porque te vas a teletransportar, le das confirmar y le doy confirmar. Perfecto, y me lleva automáticamente al servidor número 5. Entonces, hasta ahorita vamos la parte fácil, ¿listo? Vamos la parte fácil, porque solo cambiarse de servidor. Como les digo, si tienes problemas de que no te sale el TP verde, solo desinstalas y otra vez instalas el juego y listo, nada más. Ahora sí vamos a la información, y si se dan cuenta dice ya región número 5. Entonces nuestra cuenta granja ya está en el servidor número 5. Por lo general, ustedes pueden cambiar sus nombres. A las granjas le pueden poner qué sé yo, granja 1, o dependiendo a tu nickname. Por ejemplo, el mío es Tony JM20 y yo por lo general a las granjas le pongo Tony 1, Tony 2, Tony 3 para diferenciarlas y así no te confundas. Entonces poco a poco, igualmente en los correos también cambia los nombres para que no te confundas. Si vas a administrar varias cuentas o si solo vas a tener una para algunos recursos, pues depende de cada jugador. ¿Listo? Hay alianzas que crean alianzas o subalianzas para las granjas. O sea, la alianza principal va a tener a los jugadores con sus cuentas principales. Y hay veces que jugadores llevan sus granjas, o sea, crean sus granjas para poderlas subir y obviamente mejorarlas. Pero
Ustedes saben que la cuenta principal debe estar en la alianza principal y la alianza principal solo va a aceptar a jugadores fuertes, no a sus granjas, por la razón de que deben estar en el top desde un inicio para aprovechar su fuerza y sacar varios beneficios. Ahora, las cuentas granjas, ¿qué hacen con las cuentas granjas? El líder o algún diplomático R4 de la alianza se crea otra alianza externa, listo, que es una subalianza para las granjas. Entonces esa alianza para las granjas es exclusiva solo para las granjas y ahí se tienen las granjas, se hacen las misiones que puedan mantenerse ahí las granjas y nada más. Básicamente esa alianza solo son para las granjas y eso va a ser más el trabajo para el R4 o el líder de la alianza, listo. Entonces nos vemos en un ratito hasta desbloquear la parte de la alianza. Perfecto, no me demoré ni mucho. Creo que tardé como un minutito porque ya estaba cerca de la parte de la alianza. Entonces lo que vamos a dar es clan. Le vamos a dar en clan. Y van a buscar la alianza o la alianza secundaria donde tengan sus cuentas granjas. Entonces vamos a ver el poder de jefes. No, el poder de jefes no es. El poder de clan. Por ejemplo, mi alianza es la que está en cuarto lugar. Y la alianza de las granjas, si no me equivoco, vamos a ver la descripción de la alianza. Aquí no dice cuál es nuestra alianza de granjas. Sería bueno que la colocaran. Pero la alianza de las granjas, si no me equivoco, ¿cómo se llaman? Aquí está, Salvadores 2 se llama, miren. Salvadores 2, ahí es donde tenemos las granjas. Entonces lo que vamos a buscar es en unirse. Aquí vamos a poner Salvadores. Y ya me debe aparecer las dos alianzas que existen. Entonces, como les digo, hay la alianza principal donde tenemos la mayor cantidad de miembros activos y fuertes. Por eso es que estamos en el top 4. Y de ahí tenemos la otra alianza que es de las granjas. Entonces, como estamos viendo, Salvadores 2 es la alianza de granjas. Entonces lo que voy a hacer es solicitar. ¿Listo? Digamos que es agricultor. Para que sepan que es una granja. Entonces automáticamente le avisas a tu R4 o R5 para que te acepten la alianza de las granjas. Y listo, gente. Una vez te acepten, miren, una vez me aceptaron, automáticamente viajé a la zona de las granjas. Miren, si se dan cuenta, automáticamente me llevaron a la zona de las granjas. Aquí básicamente está nuestra alianza principal. Miren, si se dan cuenta, yo por aquí debe estar. Aquí estoy, miren, Tony JM20. Bueno, me voy a cambiar porque obviamente esta cuenta, este canal es JM21, así que voy a cambiarme aquí JM21. Entonces aquí está mi cuenta principal y ya tengo mi cuenta granja por acá. Una vez reúno un TP, lo llevo por acá cerca y nada más. Solo dile a tu líder de la alianza que te acepte la granja y automáticamente donde estén las granjas se van a tepear automáticamente. Y listo, gentita. Esa es la importancia de tener una granjita. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Acabamos de ver lo importante, listo, de tener las granjitas, cómo creárselas, tener cuidado de que debe estar vinculado todo correctamente porque si no puedes perder tu cuentita. Háganlo de mejor manera, véanse bien el video, si es que pueden véanselo 2 veces para que no vayan a cometer el error de que no vincularon la información de su cuenta y la pierden. Ojo, en esa parte sí tienen que tener mucho cuidado. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy Tony JM21 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye.